Bueno, chicos, vamos a hablar un poquito del todo el proceso del Shift Left Testing con el nuevo STLC. Acá, permíteme, le he creado acá un Mermaid Chart que lo pueden ver de cerca. Vamos a verlo aquí, que conecta los tres ciclos del workspace de Apex Galaxy. Los tres ciclos de los tickets que manejamos en Apex Galaxy. Tenemos la historia de usuario. Este es el ciclo de la historia de usuario. Tenemos el ciclo del caso de prueba y acá tenemos el ciclo del bug. Y van a ver cómo se conecta todos y cada uno de ellos. Bien, recuerda que todo esto es de la nueva metodología. Disculpen lo blanco, pero bueno, seguramente lo ponga oscuro después. Pero espero que me estén viendo desde algo que no les queme los ojos. Vamos a ir repasando y cómo se conecta una cosa con otra, ¿sí? Ciclo de vida de la historia de usuario. Bueno, empezamos del backlog. Acá se hace un análisis el equipo de QA, entra en refinamiento. Entonces vos en el estatus de refinamiento lo estás analizando. Luego de que está todo perfecto, lo podemos meter en el board, ¿no? En to-do. Perfecto. Implementación de desarrollo. O sea, ya acá el desarrollador se agarra la historia de usuario que quiere implementar y lo pone en progress. En nuestro caso, en Apex Galaxy, lo que vamos a hacer, cuando ya está en to-do, vamos a pasarlo a in progress y vamos a agarrar esa historia de usuario y se la vamos a pasar a la inteligencia artificial para que desarrolle la aplicación. Es muy importante que sepan de que las historias de usuario que ustedes están haciendo la tienen que hacer seguidas. ¿Por qué? Porque las historias de usuarios todas están conectadas entre sí para una funcionalidad o varias o todo módulo. Lo cual es muy importante que si ustedes quieren aplicar la inteligencia artificial para que haga papel de desarrollador, tengan en cuenta de que las historias de usuario tienen que hacerse en una sola sesión. No es que va a agarrar una historia de usuario y le vas a pasar el prompt a Vercel. Luego agarras otra historia de usuario y se la pasas a Replit. Otra historia de usuario y se la pasas a Bolt. No, la idea es crear un proyecto de Vercel VO donde puedas poner las historias de usuario allí, pam, 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 una tras otra en el mismo chat, en el mismo contexto de proyecto en el que están trabajando. Así que cuando vayan a trabajar en testing acá en Apex Galaxy, tienen que trabajar por contexto, ya que el trabajo se hace desde cero, lo cual está excelente. Bien, eso para que sepan, ¿vale? Porque si quieren trabajar, tienen que agarrar las historias de usuario y de manera seguidas y pasando a la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces nosotros hacemos eso por el desarrollador para simular esa parte. También simulamos el despliegue. Entonces, hay un deployment. Cuando ya entra un despliegue, pasas la historia de usuario al estado de ready for QA. Aquí vienes vos, como QA, literalmente. Cuando vayas a empezar a trabajar, lo pasas a in test. Este status es cuando tú comienzas a testear, ¿sí? Acá puse entre paréntesis lo que es un sanity exploratorio, una validación inicial por parte de ustedes, ¿sí? Vale. Acá tenemos el sanity OK y un sandbox. Si no hay bugs, pasamos a QA approve, básicamente. Si todo está bien, salió bien el sanity, pasamos la historia de usuario a QA approve. Y a partir de acá, no nos interesa qué pasa después de acá porque viene el Product Owner y si quiere revisa la historia de usuario, ve que está todo hecho, tú lo revisaste, lo pusiste en QA Approve, viene él y lo ponen done. Normalmente el QA Approve le está indicando al equipo de que esta historia de usuario, esta funcionalidad va a ir desplegada a producción. Así que ya eso es problema de ellos. Bien, entonces pasa acá down. Por nuestro lado, vamos a continuar el flujo hacia la izquierda, donde vamos a tener un ciclo de vida de caso de prueba. Vamos a entrar en un proceso de priorización de escenarios. Esos casos de prueba se han creado acá, ¿sí? Tú creaste acá una cobertura de prueba, una cobertura de prueba inicial, porque seguramente a lo largo de la exploración has descubierto otros huecos que no lo habías anotado antes. Entonces, digamos que después de tus observaciones, que lo vamos a hacer en el curso, después de tus observaciones, terminas concluyendo cuál es la cobertura ideal, ¿no? Y de esa cobertura, analizas cada uno de esos casos de prueba y los priorizas a través del BCR. Entonces, es un tema de decisión. Entonces, cuando hay un escenario prioritario, o sea, un caso de prueba prioritario, ya puedes crearlo. Entonces, al crearlo, se mantiene en un draft, en un estatus de transición, draft. Luego pasa en design, cuando lo quieras diseñar. Luego pasa ready to review, cuando ya está listo para ser revisado por
un tester automation. Normalmente acá llamas a tu compañero y lo revisan. Es para evaluar si entra en la automatización. Esta persona, quien toma la decisión, es el propio automatizador. Tú le enseñas el caso de prueba o los casos de prueba al automatizador, al tester automation, y él debería tomar la decisión si, bueno, vale la pena automatizarlo, que el ROI es bastante alto o no. Bien, si no, lo dejas en manual. Bien, sí, lo pones en candidate, y esto es como un estatus de to do para el QA automation. ¿Por qué? Porque él puede tener varios casos de prueba que tiene que evaluar y lo va a ir acumulando. Y él va teniendo como una especie de backlog de casos de pruebas por automatizar, un candidate. De hecho, nosotros acá en el backlog, en el board de Apex Galaxy Sandbox y en todos y cada uno de los proyectos de Galaxy, tenemos una columna dedicada a automation, dedicada a candidate, justamente. Esto luego, cada uno que va a empezar a trabajar, lo pasa a in-automation. Luego lo pasa a verificación en continuous integration. Justamente creas el pull request y queda en un estatus de pull request. Normalmente este proceso de colocarlo en pull request ya yo tengo automatizado gracias a Jira y la conectividad que tiene con GitHub. Entonces, esto queda acá automáticamente cuando tú creas el PR de esa rama, y luego cuando ya está mergeada pasa a automated, básicamente, y queda así como automatizado. Todo esto, como pueden ver, tiene una flechita de se usa. Quiere decir esto. Esto es un pequeño apartado donde yo digo que donde haya un pipeline programado, Continuous Integration, suele ejecutar estrategias de ejecución, de regresión, de smoke. Y esta regresión justamente usa pruebas manuales, también usa pruebas automatizadas. Bien, acá no lo puse muy bien, pero básicamente el pipeline programado ejecuta un plan de prueba, una estrategia de ejecución de prueba, que sería pipeline, que ejecuta pruebas automatizadas, no pruebas manuales. O sea, las pruebas manuales las tiene que ejecutar el tester como tal. Seguramente esta parte la voy a corregir muy bien, porque acá lo puse así en los dos. Pero sí, esto lo ejecuta el tester manualmente, o sea, no lo ejecuta el pipeline. Entonces ahí lo tengo que corregir. Luego tenemos acá de que, bueno, este pipeline te va a generar un reporte de pruebas. Lo mismo que sucede cuando nosotros estamos acá en el Sanity, que creamos un reporte de pruebas, se le enseñamos al equipo y lo ponemos en QA Approved, ¿no? Bueno, acá, si el reporte de prueba de las pruebas automatizadas detectan un problema, un bug, bueno, se abre el bug. Y aquí empieza también el otro ciclo del bug. Regresando acá a la historia de usuario, cuando estábamos acá en test, también podemos haber encontrado un bug en el proceso de Sanity. Y justamente acá tenemos ciclo de vida del bug. Fácil. El ciclo de vida del bug es un bug nuevo. Cuando lo terminas de reportar formalmente, queda abierto, open. Y acá entra un proceso de bug triage, o básicamente root cause analysis, donde el desarrollador y tú, probablemente, empiezan a analizar la causa raíz del problema. Entonces, acá pueden suceder muchas cosas, pero principalmente acá se pueden detectar cosas como, por ejemplo, si el bug te lo van a rechazar, va a quedar en rejected. Si el bug tú realmente no te diste cuenta y fue duplicado, lo va a quedar como duplicated. Y si el bug realmente no es un bug, queda como enhancement, una mejora. ¿Sí? Si el bug es confirmado, entra en un proceso clásico normal de corrección, de in progress, para corregirlo, está trabajando, lo fisea, está listo para QA, lo despliega, porque esto es un deployment, y queda en el estatus de resolve. Básicamente un estatus de que está resuelto y listo para ser retesteado. Entra en retesting, está en retesting, ¿no? Testing. Aquí, si la validación pasa, se cierra el bug. Si la validación falla, entra in progress. Básicamente, y así, piqui, hasta que se cierre o hasta que se decida otra cosa. ¿Bien? Todo esto, este close, tiene que informarse en el cierre de este sanity test, si es que llega a pasar. ¿Bien? Así que bueno, como acaban de ver en pantalla, vamos a ponerlo más lejos, esto es los tres ciclos juntos. Lo pueden encontrar en las
mi documentación oficial de Apex Galaxy, de la academia, ahí lo voy a tener justamente colocado, esta imagen, para que le echen un vistazo mejor. Bien, ahora, hablando de otra cosa, quería nombrarles para terminar algunos puntos claves de todo este ciclo de STLC. Bien, recordemos que aplicamos early testing, ¿no? Involucramos al QA desde el inicio y reduce significativamente el coste de corrección de defectos y minimiza el retrabajo necesario. Ojo, ¿eh? Testing exploratorio, ¿no? Proporciona retroalimentación rápida sin necesidad de documentación exhaustiva previa, acelerando el ciclo de desarrollo. Documentación asincrónica. Diseñar test cases después de la aprobación de la historia de usuario mantiene el proceso ágil y evita bloqueos innecesarios. Evolución continua. Refinamiento periódico de activos de prueba para alinearlos con los cambios en funcionalidades y objetivos. Bien, estos puntos son clave en el enfoque del Chief Left. Vamos a hablar una última cosa más. Esto de la nueva metodología de que yo le puse el nombre de Early Game Testing, bueno, tiene una correlación con un poquito el tema de los videojuegos. Justamente puse este cosito de videojuego. Vamos a hablar de las mejoras, o sea, de los beneficios de esto. 70% de reducción de costes. Estoy segurísimo que si aplican esto en los proyectos van a reducir un montón de costos. Porcentaje aproximado de ahorro al detectar defectos en la fase temprana versus producción. Hay una efectividad de, para mí, por 10 al multiplicar la eficiencia al aplicar enfoques preventivos versus correctivos. Imagínense, el QA Analyst se enfrenta en la prevención de defectos y el QA Automation defiende los defectos del pasado para que no vuelvan a ocurrir gracias a las pruebas automatizadas que las detectarán más rápido. Luego tenemos menos trabajo, es decir, una reducción del más o menos 40% del trabajo. Anteriormente, acá en Apex Galaxy, la gente entregaba historias de usuario que si 1 o 2 historias por semana, a lo mucho 3 historias, pero casi la gran mayoría terminaba que si el sprint entero de Apex Galaxy que dura un mes, dura 4 semanas, terminaban dándome 2 o 1 historia de usuario. Y eso es malísimo, ¿no? O sea, eso no es así en el trabajo. El trabajo tienes muchas historias de usuario y tienes que trabajar rápido. Obviamente, sé que ellos no le están dedicando 8 horas a Apex Galaxy, eso lo entiendo, pero es para que me dé una idea de la gravedad. Entonces, al nosotros hacer esto, vamos a reducir casi un 50% el trabajo que estamos haciendo hoy en día. Entonces, vamos a trabajar más inteligentemente. Y gracias a la inteligencia artificial, que hay que usarla, no hay que dejarla de lado, hay que usarla para aprender, ¿sí? Para que nos ayude realmente a entender lo que estamos haciendo. No la usen para solamente copy-pastear. No, úsenla para aprender, para saber lo que están haciendo, para saber cómo se hacen las cosas. Y ya luego, con ayuda del prompting, bueno, van haciendo magia. Así que bueno, conclusión, en la implementación del Chief Left, tenemos más o menos este pedazo de la torta, la gran mayoría del pedazo de la torta de este enfoque de la nueva metodología, nos lo vamos a pasar analizando requisitos. Es decir, ustedes en Apex Galaxy van a aprender a hacer historias de usuario, van a aprender a lidiar con las historias de usuario en general, van a saber crear proyectos desde cero. Estoy hablando a nivel documentacional, a nivel de requerimientos. Y luego se la pasas a la inteligencia artificial que te la vas a desarrollar por ti. Pero tú vas a ser el creador de esa aplicación. Le vas a decir a la IA cómo realizar la aplicación, como si tú fueses un cliente. ¿Sí? O sea, ese es el enfoque que tenemos que tener todos nosotros, aprender del negocio. ¿Bien? Tenemos otro pedazo de la torta, que son pruebas exploratorias, básicamente para poder entender que nuestra misión principal es entregar temprano, entregar temprano, entregar temprano. Entonces no podemos perder mucho tiempo. La idea es entregar la historia de usuario y ya luego allí podemos concentrarnos en crear los casos de prueba. Así que tenemos un pedacito de la torta, es en algunas pruebas formales. Vas a pasar menos tiempo que antes creando casos de prueba formales, documentándolos, poniéndole todo, y ninguno de ellos va a ser en vano. ¿Por qué? Porque el equipo de automation de Apex Galaxy, o tú, si me estás viendo, si quieres hacer automation, vas a agarrar esos casos de pruebas de tus compañeros y los vas a automatizar. Vas a buscar maneras de automatizar esos casos de prueba. Y ahí vas a tener una vivencia entre equipos de desarrollo, o sea, equipos de QA manual
que no le digamos así, vamos a decirle analistas QA, con automation, ¿sí? Y tenemos un porcentaje más, bastante amplio, de la automatización. Bien, entonces podríamos decir que entre los dos se la pasan bastante entre pruebas exploratorias y automatizando. Pruebas exploratorias, automatizando. Pruebas exploratorias, pruebas exploratorias. Y los dos están constantemente analizando, por supuesto. ¿Bien? Y un pedacito de mantenimiento. Fíjense que casi la mitad de la torta, ¿no? Que es esto, bueno, no, esto sería un cuarto, esto sería casi un cuarto, bueno, creo que serían tercios. Este es un tercio, estos dos forman otro tercio y estos dos forman otro tercio. Fíjense que estos tercios es el automation. Este que está acá, el de QA manual, ¿no? El QA analyst. Y este que está acá viene siendo un poquito más del analista QA, pero también del automation, porque él también va a ayudar en la análisis de priorización, en evaluación del ROI, entre esas cosas, ¿bien? Así que bueno, para que ustedes vean todo lo que les he creado, espero que les ayude a esta nueva generación de QA tester a trabajar. Así que ya teniendo todo el contexto posible, han aprendido un montón de cosas, espero que hayan visto los videos en orden, van a poder trabajar fácilmente, ¿sí? Vamos a ir ahora a la práctica a continuación. Ya saben exactamente a qué se enfrentan, cómo se enfrentan y todo. Recuerden que tienen en Apex Galaxy un montón de documentación que lo van a ir viendo con el tiempo, ¿sí? Lean, estudien, aprendan, ¿sí? Los veo en Apex Galaxy.